Bueno, muy buenas tardes para todos. Muy contenta de acompañarlos en este primer evento de Acopel. Yo creo que una de las cosas que más nos intriga y a veces nos desorienta es recibir tanta información. Yo creo que la gran maravilla de Internet es uno poder comunicarse como estamos ustedes participando desde diferentes partes del país y poder tener esta posibilidad de trabajar, de estudiar, de aprender muchas cosas y de encontrarnos como lo estamos haciendo hoy. Pero al mismo tiempo surgen muchos canales de información que no siempre son los canales adecuados, no siempre son con fuentes fiables y por eso resulta muy importante vacunarnos contra la desinformación. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tomemos decisiones, las tomemos, sobre todo en materia de salud, las tomemos con mucho conocimiento. Entonces, en la tarde de hoy, contar con una experta en el tema de vacunación, como es la doctora Laure Joachim, pues es un gran placer y un honor para los pacientes de Acopel, para las personas que nos están acompañando en la tarde de hoy y que nos va a permitir precisamente, gracias a que ella tiene una virtud que no tienen todos los científicos y todos los estudiosos de la medicina, que es poder transmitir en un lenguaje claro y sencillo y de toda confianza. Ella es pediatra y podríamos calificarla, pese a todas las investigaciones, trabajos y experiencia que tiene, como una experta en transmisión de conocimiento científico. Así que siéntanse en libertad de realizar sus preguntas, que las pueden hacer a través del chat. Vamos a tener más o menos una dinámica de unos 40 minutos de presentación, 45, y enseguida vamos a dar paso para las preguntas, de manera que ustedes queden con sus dudas aclaradas y que podamos derrotar tantos mitos, derribar tantos mitos que existen alrededor de este tema tan importante de salud pública y que pues nos ha tenido, como mencionó Luz Victoria, desde el año pasado pendientes de ver cómo podernos cuidar, cómo poder estar mejor, y me uno a sus deseos porque tengamos un año saludable, un año optimista y un año del autocuidado, porque no hay duda de que cuidarnos nosotros mismos es la base del gran progreso, y esa es la recomendación que hacen todas las autoridades médicas y que creo que también comparte la doctora Laure, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos a desinformarnos, a aprender sobre un tema tan importante como la vacuna. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo les voy a confesar que esta aceptada invitación tiene una segunda intención, y es que me voy a aprovechar de ustedes como voceros de la ciencia y del conocimiento. Y en mi descarada manera de aprovecharme de ustedes, yo lo que más quiero es que esto les sirva para replicar el conocimiento y para entregar todas estas pequeñas cositas que les voy a contar a la gente que ustedes quieren y a la gente que ustedes necesitan informar. Bueno, una de las cosas que cambió esta pandemia es que la medicina dejó de ser metida en una cajita oculta y se convirtió en un bien público. Y ese bien público es supremamente importante saberlo cuidar y saberlo difundir. Y ustedes, como asociación de pacientes, se han convertido en el centro de la medicina y los principales voceros acerca de la verdad científica y de lo que nos reúne acá, y es conocer cosas bien. Yo les puedo pedir un favor, alguien que esté administrando me puede cerrar los micrófonos, que tengo sonido atrás y me cuesta trabajo escucharme. No sé si alguien de los que está administrando la reunión me puede hacer el favor. Listo, ahora sí, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hablar de vacunas y COVID, y lo primero que tengo que hacer es pedirles disculpas. Disculpas porque la solidez de estos conocimientos es mucha, pero puede cambiar. Porque lo que ha pasado en estos últimos 12 meses ha pasado tan rápido y ha venido generándose tanto conocimiento, que es posible que lo que yo afirme hoy dentro de 3 meses haya variado. Y en consecuencia, de antemano, tengo que decir,
sepan que la medicina no es una ciencia exacta, que todo el tiempo el conocimiento médico se va ampliando y relativo a este tema vamos a tener aún más conocimiento entre más tiempo pase. Eso va a explicar que muchas cosas y muchos interrogantes se queden en el aire. Podemos especular un poco sobre la respuesta, pero no les puedo dar algunas respuestas que posiblemente uno esperaría fueran más concretas. Eso no significa que lo que yo vaya a decir no tenga una base absolutamente científica y no tenga la mejor evidencia disponible posible para poderlo transmitir a ustedes. Ya mi gran amiga Mónica me presentó, yo soy médico pediatra, además de médico pediatra estudié salud pública y me estudié una cosa muy especial que es comunicación en salud. Y esa comunicación en salud me ha llevado a ejercer mi profesión como una especie de traductora entre la ciencia y el lenguaje común. Yo lo que hago es estar todo el tiempo transmitiendo de un lado a otro información. Como se podrán imaginar, el año pasado fue un año muy ocupado en mi vida, me la pasé traduciendo desde qué es un virus hasta qué es una pandemia y fundamentalmente esta invitación la recibo con todo el amor del mundo porque Luz y Mónica me pidieron el favor, no hay ningún tipo de la industria farmacéutica ni de ninguna otra índole y todos los contenidos de esta información son de mi responsabilidad personal y profesional. Bueno, yo sé que están cansados de oír esta palabra, pero es lo que nos tiene aquí reunidos, lo que significa que a veces nos trae bendiciones. Vamos a hablar del COVID-19 y el COVID-19 lo vamos a abordar como no un titular de prensa, sino como un evento científico. Lo primero que debemos saber es que al día de hoy, más o menos 103.200 o 1.340 personas han sido infectadas por este pequeño virus de la familia de los coronavirus. Coronavirus no es el nombre del virus, es el nombre de la familia del virus, como quien dice los Pérez. Entonces, los coronavirus son una familia grande de virus respiratorios que en esta ocasión son los protagonistas de todas las noticias posibles de salud. Lamentablemente, esta familia de coronavirus tiene un pequeño coronavirus que se llama el SARS-CoV-2, que es su presentación más grave y es responsable de aproximadamente 2.240.000 muertes al día de hoy por la mañana. En Colombia no hemos estado exentos de la tragedia que nos trajo el coronavirus. Ha habido 2.115.000 personas infectadas. Hay 1.971.000 personas que fueron felizmente sobrevivieron y lamentablemente muchos colombianos, muchos más de los que quisiéramos, han fallecido por causa de la enfermedad del SARS-CoV-2. ¿Qué diferencia tiene y por qué nosotros los médicos nunca hemos estado de acuerdo con que la gente diga que esto es una gripita? Fundamentalmente porque la gripa usualmente es causada por un virus que se llama el virus de la influenza y ese virus de la influenza fundamentalmente es un virus bastante sencillo. Dura de 1 a 4 días, más o menos le da a todo el mundo una vez al año, una vez cada 2 años y solamente fallecen 0.06 por 0.9% de las personas que lo adquieren. Si ustedes lo comparan con un coronavirus que es de otra familia y tiene otra actividad desde el punto de vista proteico y enzimático, el coronavirus es capaz de matar a más o menos el 2.6% de las personas que infectan. Para la influenza hay vacunas, hay medicación antiviral. Y para el SARS-CoV-2 no hay absolutamente nada sino nuestra responsabilidad y el autocuidado. Y eso hace una diferencia abismal. Vamos a hablar un poquito de cuáles son las premisas. Las premisas es como sobre qué estado de ánimo vamos a trabajar esta conversación. Y son dos. Les voy a decir que el costo emocional que ha tenido esta infección en la vida de todas las personas que habitamos este planeta es inimaginable. Lo pensamos casi siempre en términos de que es más grave que una guerra mundial y es más grave que una hambruna. El mundo nunca antes ha visto gente tan estresada y gente tan triste. Y por eso estamos encerrados en la casa, por un virus pequeñito, y por eso es que andamos tan tristes. Entonces, a la tristísima evidencia de que estamos infectándonos y que las cosas están difíciles,
nos estamos adicionando una cosa de la que habló Mónica al inicio de esta conversación cuando me estaba presentando, y es que es la primera vez en la humanidad, en la historia de la humanidad, que el exceso de información se considera peligroso para la salud del mundo. Y una de las estrategias para combatir la pandemia es el acceso a información correcta en el momento oportuno y en el formato correcto. Es increíble cómo nos ha hecho más daño saber demasiado que no saber nada, y cómo, además de la pandemia, tenemos que combatir la infodemia. La infodemia es el nombre técnico que hace que todas estas historias hayan salido en nuestras vidas. Le hemos echado la culpa del virus a las ondas 5G, a un grupo de personas que viven en otro país, entonces decimos que son los chinos. Hemos oído a modelos y DJs diciéndonos que tomemos Clorox para intoxicarnos y así matar el virus. Hay personas que se han quedado calladas. Hay personas que se han lucrado, que han hecho dinero diciendo que son capaces de curar la enfermedad. Le han echado la culpa al cambio climático, le han echado la culpa al gobierno. E incluso hay gente que ha dicho que esto no es verdad, que no está pasando, que es una mentira y que todo es como una película y estamos siendo protagonistas de nuestro propio capítulo de no sé qué película de ciencia ficción. La infodemia hace tanto daño como la pandemia y por eso estamos aquí reunidos, porque vamos a combatir la pandemia con información científica. El coronavirus SARS-CoV-2 es un virus y fundamentalmente un virus es una partícula, una bombita de información genética metida como en una capsulita. Por eso la foto que ustedes más ven del SARS-CoV-2 es como una especie de buñuelo con un montón de puntitos afuera. La foto que ustedes ven es un poquito retocada, es producto de las redes sociales. En realidad no es tan así, pero sí, esa es su configuración molecular. Y fundamentalmente un virus no existe si no tiene de quién aprovecharse. Es decir, el virus es un parásito, es obligatoriamente un parásito y depende de un huésped, que en este caso es un ser humano, para poder sobrevivir. Es supremamente importante que entendamos esto porque eso explica muchas de las medidas de salud pública que hemos tomado para combatir el virus. Una de ellas es separarnos los unos de los otros, porque si yo tengo el virus vivo dentro de mí y no tengo a quien entregárselo, a otro ser vivo de la especie humana, a quien entregárselo, el virus no sobrevive. Y eso explica que nos estén pidiendo que nos separemos y que nos aislemos los unos de los otros. Si yo pudiera cortar con un cuchillo el virus y partirlo en dos, este sería el interior del virus. Adentro hay una especie de hilo que se llama el genoma. El genoma está comprimido en una molécula, en un hilito enredadito, que se llama el ARN o RNA. Y ahí hay una especie de escrito, un código. Y ese código escrito es el responsable de darle vida y de duplicarse cuando entra en el cuerpo del huésped. Por fuera, esos pelitos que parecen como unos rulos se llaman proteínas y esas proteínas son las encargadas de entrar en comunicación, de entrar en comunidad con las células de las personas y son las responsables de lo que nos tiene aquí metidos. Esas proteínas son aquellas que nos pueden salvar la vida porque conocerlas nos ha permitido desarrollar vacunas. La historia natural del coronavirus, sé que la conocen, pero nunca me voy a cansar de contarla porque tenemos que ser muy conscientes de ella. Una persona infectada bota el virus, nosotros entramos en contacto con nuestras mucosas hacia el virus. Las mucosas, recuerden por favor, incluyen la boca, la nariz, los ojos y otro tipo de mucosas. El virus entra al cuerpo y por medio de esa proteinita que parece un rulito que está ahí, que se llama la proteína S, se une a un receptor que tiene una forma perfecta, que es la proteína, como una llave que entra dentro de una chapa. Se une de manera perfecta a ese receptor y entra al cuerpo humano. Una vez entra en contacto con el cuerpo humano, el virus entra en las células de las personas y las células al reconocerlas, trata de meterlos en una membranita que se llama vesícula. Esa vesícula permite que el material genético del que les hablé, que se llama el ARN del virus, se empiece a multiplicar. El virus se multiplica, se fusiona entonces con las células, se libera
y entonces las personas se enferman de coronavirus y les da la famosa enfermedad SARS-CoV-2. ¿Qué pasa con el SARS-CoV-2? Que lamentablemente, perdón, que tengo acá un problema de mouse, que lamentablemente no lo sentimos, es decir, somos asintomáticos y vamos con él en nuestra garganta y en nuestras mucosas y se lo pasamos a las personas. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de infectar a 3 personas más, lo que significa que su crecimiento es exponencial. Por cada vez que yo infecto a alguien, seguramente otras 2 personas han recibido una dosis suficiente del virus como para enfermarse. Y en consecuencia, es supremamente importante, pero supremamente importante que nos mantengamos separados. Cuando finalmente este crecimiento exponencial explota, sucede lo que nos pasó hace un año. ¿Qué pasó hace un año? Empezó la pandemia y nuestra vida cambió radicalmente. ¿Qué es una pandemia? Una pandemia es la propagación mundial de una nueva enfermedad. ¿Por qué tiene que ser nueva la enfermedad? Porque nosotros no tenemos defensas para esa enfermedad, lo que significa que se va a propagar con mucha facilidad por el mundo. Y la mayor parte de las personas no tiene cómo defenderse, la mayor parte de las personas va a contagiar a otras personas y en consecuencia va a ser muy difícil detener el crecimiento exponencial de esa enfermedad. ¿Qué nos trajo la pandemia? La conciencia de que solamente unidos podemos salir de esto y de todo lo que venga. Fue la primera vez que la humanidad entera, sin importar si estaba en África, en Brasil, en Colombia, en Europa o en Estados Unidos, se dio cuenta de que somos mortales, que todos podemos enfermarnos por el solo hecho de estar vivos y que solo trabajando en equipo podíamos superar la pandemia. ¿Y qué empezó a pasar? Pues empezamos a trabajar en equipo y empezamos entonces a darnos cuenta de que algunas estrategias sumadas con otras y otras y otras y otras generaban una cosa maravillosa y era que podíamos detener o por lo menos volver más lento el progreso de la enfermedad. Y de ahí surgió entonces la primera idea que tuvimos, que fue un modelo que ustedes pueden buscar en sus buscadores y que es un modelo en salud pública muy interesante que se llama el modelo del queso suizo. Ustedes no sé si recuerdan que el queso suizo tiene unos huequitos y esos huequitos no coordinan los unos con los otros. Cada, digamos, no son exactamente túneles, sino que cada huequito se distribuye aleatoriamente alrededor de un pedazo de queso. Fundamentalmente, lo que dice esta teoría es que algunas responsabilidades son personales y permiten detener el virus. Y otras responsabilidades son colectivas o compartidas y también permiten detener el virus. Y la unión de todas esas responsabilidades es la que termina generando que nosotros podamos volver a vivir, no igual que antes, y en esto tengo que ser enfática, porque no vamos a volver a vivir como antes, pero que podemos volver a vivir, podemos volver a vivir. Entonces, ¿de qué se trata la teoría del queso suizo? Se trata de que las personas como individuos, ustedes y yo, tenemos que hacer ciertas cosas que nos permiten colaborar para que esto se detenga. ¿Cuáles son esas cosas? Quedarnos en casa, quedarnos lo más que podamos, trabajar en casa, tratar de no salirnos a pasear, tratar de tener una vida muy guardaditos en la casa. Mantener tapabocas. El tapabocas es una medida que protege a los demás, no a mí, sino que si yo tengo el virus no se lo paso a los demás. Lavarme las manos, no toserle en la cara a nadie. Si tengo las manos sucias, no tocarme los ojos ni la boca. Si, por ejemplo, estoy en un sitio muy, muy lleno de personas porque no pude evitar salir de la casa y todo, tengo que quedarme poco tiempo y ventilar muy bien los espacios. Y hay unas responsabilidades que son colectivas, que son responsabilidad de todos, pero especialmente del gobierno, que son hacerse pruebas, la ventilación y la filtración de los aires en los edificios, generar cuarentenas como las que tuvimos que sobrevivir en enero. Y por último, lo que nos tiene aquí reunidos y que llevo tanto tiempo hablando para llegar al punto de esta reunión, las vacunas. Toda esta cháchara es para decirles que si a estas vacunas no les sumamos todas las responsabilidades comunitarias y personales, van a fracasar.
Entonces, yo les voy a hablar mucho de vacunas, muchísimo, pero si ustedes no siguen todas las indicaciones, incluido el aislamiento, a pesar de que ya se hayan desarrollado vacunas seguras y confiables, lo más probable es que nunca salgamos de esto. Por eso, lo que los quiero invitar a hacer es a tener mucho compromiso personal con relación a lo que les corresponde, que son todas estas cosas que aparecen aquí antes del ratoncito y que con mucho gusto les puedo compartir más adelante. A ver qué pasa acá. ¿Cuáles son las intervenciones de salud que más éxito han tenido a lo largo de la historia de la humanidad? Son 3. La alimentación saludable, las vacunas y el agua potable. Nada más. Dejar de fumar es bueno, pero nunca es tan bueno como comer saludablemente. Hacer ejercicio es bueno, pero nunca es tan bueno como tomar agua potable. Y las vacunas son las reinas de las intervenciones. Y entonces, como ninguna intervención ha logrado evitar tantas muertes, previniendo infinidad de enfermedades, infinidad de consecuencias terribles y discapacidades, es una de las primeras cosas que se le ocurrió a los científicos del mundo hacer frente a la pandemia, inventarse una vacuna. Y si yo tuviera que pintar una vacuna, si yo tuviera que describirles cómo es una vacuna si fuera una persona, sería una mujer anciana con esta mirada tan linda. Porque es supremamente sabia y son viejísimas las vacunas. Imagínense, se las inventaron en el siglo XVIII y han logrado que nosotros estemos aquí reunidos y hayamos sobrevivido a nuestras infancias. Si una vacuna fuera una persona, sería una mujer muy anciana, muy sabia y muy buena. Y esta fue una imagen que me pareció muy adecuada para describirla. ¿Qué son en realidad las vacunas? Las vacunas son suspensiones de microorganismos muertos o atenuados o pedacitos del ADN del microorganismo, o de los virus o de los hongos o de lo que necesitemos vacunarnos. También pueden ser proteínas, también pueden ser construcciones sintéticas de las que se hacen en un laboratorio que administradas a una persona previenen la enfermedad, pero no causan la enfermedad. En otras palabras, es un preparado de antígenos que generan anticuerpos cuando se entran en contacto con las personas y en consecuencia hacen una respuesta de defensa. Es un principio muy sencillo y es que si uno se expone a la enfermedad, pues genera una memoria y finalmente no se enferma de lo que se supone que se podría enfermar. ¿Cómo funcionan las vacunas? Las vacunas se aprovechan de un principio fisiológico supremamente interesante y es que nosotros tenemos una especie de ejército dentro de nosotros. Dentro de nuestro cuerpo vive un ejército de seres vigilantes que se llama el sistema inmunológico. Y ese sistema inmunológico puede nacer con uno, es decir, en el momento en que nosotros llegamos a la Tierra por vía del parto, nosotros hemos nacido con un montón de células que están dispuestas a matar a cualquier microorganismo extraño que nos pueda ofender. O lo adquirimos. Entonces, esas células de defensa que se llaman células de la humanidad pueden ser la inmunidad innata con la que se nace o la inmunidad adaptativa o adquirida que es la que se hace a medida que yo me voy encontrando con el mundo. Todos los que estamos cerca de los niños sabemos que los niños son súper sucios. Ellos comen mocos, ellos comen tierra, ellos se arrastran por el piso. Y eso lo que le da al niño es una experiencia inmunológica para empezar a adquirir defensas contra todo lo que se encuentra. Si un niño tiene muchas experiencias al aire libre y juega mucho con tierra, se sabe y está absolutamente demostrado que ese niño tiene una respuesta inmunológica mucho más despierta. Si tiene mascotas, si ha tenido unas infecciones virales, ahí puse una foto un poco dramática, pero infecciones virales pequeñas le permiten al cuerpo empezar a generar una memoria inmunológica. Y a medida que el niño va creciendo, nosotros los pediatras, por eso está la jeringa en esta diapositiva, les vamos poniendo vacunas. Y esas vacunas le van enseñando más y más y más memoria al cuerpo para no sucumbir ante la primera afección que nos dé. Obviamente, las vacunas de las que vamos a hablar tienen que ver con la inmunidad adaptativa. ¿Y qué tienen de especial estas vacunas que tienen que ver con la inmunidad adaptativa? Lo primero es que son elaboradas en un laboratorio y son capaces de reconocer componentes extraños o ajenos.
Lo segundo es que tienen memoria. ¿Qué significa eso? No se les olvide. Una vez su sistema inmune ha reconocido un antígeno, es muy difícil que lo olvide. La tercera cosa es muy exacta. ¿Qué pasa con el sistema inmune? El sistema inmune no se confunde. A él no le parece Juan parecido a Pedro. Si es Pedro el malo, Pedro es el malo. Y la tercera es que el sistema inmune es capaz con todo, bacterias, virus, hongos, y genera memoria para todo, bacterias, virus y hongos. Por eso, cuando ustedes oigan hablar de vacunas en general, pero de esta vacuna en particular, de estas vacunas en particular, vamos a hablar de partículas pero muy elegantes desde el punto de vista científico, pero además muy específicas desde el punto de vista inmunológico. Como nos vamos a aprovechar de la inmunidad adquirida, tengo que explicarles un poquito de qué se trata la inmunidad adquirida. Fundamentalmente lo que estamos haciendo es que un virus que normalmente es ingerido por las células humanas cuando entra en contacto con nuestro sistema inmune, es presentado por células presentadoras de antígenos, que son unas células especiales que están por ahí, y esas células, hagan de cuenta, le toman una foto al virus. Le toman una foto como si fuera un preso, y le pone un número de identificación como si fuera un preso, y le pone un nombre y le dice, bueno, amigo, usted entró acá, hizo daños y usted ya está fichado en mi sistema de memoria. Si usted vuelve a entrar por acá, yo no lo voy a dejar entrar. Entonces, ¿qué hace? Le toma especialmente fotos, por decir algo, a la parte más agresiva o antipática del virus. En el caso del coronavirus SARS-CoV-2, es una proteína en especial que se llama la proteína S, proteína spike o proteína de superficie. Entonces, el sistema inmune de las personas que sufren la enfermedad le toma una foto a esa proteína y la guarda en su memoria. Y al guardarla en su memoria, impide que cualquiera otro que tenga esa misma proteína vuelva a entrar. Y queda fichado. Y para siempre va a ser un malo. Y para siempre va a decir el sistema inmune de las personas, usted no vuelve a entrar por aquí. Pero a veces el sistema de justicia empieza a olvidar o a borrar archivos y pueden disminuir los títulos de anticuerpos y en consecuencia puede perder la memoria inmunológica. De eso vamos a hablar más adelante porque sé que es una de las preguntas que tienen, pero tengan en cuenta eso. Una vez ustedes entran en contacto con el virus, queda guardado en su memoria el virus que es y no se confunde con otro virus. Una vez entonces han tomado la foto de la famosa proteína S, nuestro sistema inmunológico está muy bien diseñado, entonces otras células del sistema de defensa de nuestro ejército personal hace una cosa maravillosa, fabrica anticuerpos. Y los anticuerpos en este caso son anticuerpos anticoronavirus. Son esas moléculas en forma de Y que están pintadas muy bonitas en azul en este esquema. Y las células de defensa entonces, al generar estos anticuerpos, impiden, si llegan a volver a entrar en contacto con el virus, impiden que el virus se pegue a los receptores. Es decir, les tapan la llave, no les permiten la puerta de entrada y eso es lo que finalmente impide que haya nuevas infecciones. ¿Listo? Por otra parte, nuestro sistema inmunológico tiene unas células supremamente agresivas que se llaman las células T citotóxicas. Y esas células T citotóxicas apenas sienten el virus entrar, le caen encima, le ponen una bomba y lo hacen desaparecer. ¿Qué hace la vacuna? Fundamentalmente lo que hace es activar estas dos líneas de defensa para impedir la enfermedad. Bueno, y ahora, esto es una vacuna común y corriente. Lo que les acabo de contar es lo que pasa cuando uno le pone una vacuna común y corriente. Ahora les voy a hablar de la diva de las vacunas. La diva de las vacunas, las personas que hablamos de vacunas estamos aterrados con lo que ha pasado alrededor de esta vacuna y le decimos la diva por una cosa muy sencilla. Nunca antes en la historia de la humanidad se había colaborado tanto ni corrido tanto con un descubrimiento científico. Los motivos son miles, pero el fundamental es el mismo motivo por el que ustedes están aburridos de estar guardados. El mundo de todas las personas que han trabajado en esta vacuna también está paralizado. Ellos también han perdido amigos como yo
por cuenta de la pandemia y han perdido muchos pedazos de su vida por cuenta de la pandemia, y eso impulsó a muchos científicos del mundo a ponerse de acuerdo. Les voy a hablar entonces de la diva y les voy a decir por qué les decimos la diva, especialmente en Colombia. Para que una vacuna salga en Colombia, pueden pasar hasta 15 años. Si ustedes ven, desde 1994 hasta el 2012, no habíamos tenido, sino sí mucho, más o menos la introducción de una vacuna cada 2 años. Y resulta que desde el 17 de julio del año 2020 hasta hoy, ya tenemos 3 vacunas aprobadas con el mismo biológico para una sola enfermedad. Para nosotros, los que todos los días ponemos vacunas, formulamos vacunas y hablamos de vacunas como los pediatras, eso es aterrador. Nunca antes había pasado. Y la ciencia que hay detrás de esta vacuna también nos tiene muy sorprendidos. A manera de anécdota les tengo que contar que yo ya tenía todo esto súper hecho. Y estaba terminada mi presentación cuando ayer me desperté con la noticia de que se aprobó la vacuna rusa y se hizo la publicación sobre la vacuna rusa. Entonces tuve que leerme todo el artículo de la vacuna rusa para poderles hablar de ella durante esta presentación. Pero en realidad la vacuna COVID es exactamente lo que nunca nos imaginamos que iba a pasar, y era un proceso ultra rápido de desarrollo de un biológico en favor de la humanidad. Y eso es supremamente interesante. En este instante, en el mundo, hay 37 experimentos alrededor de vacunas en fase 1. 24 están en fase 2, 20 están en fase 3 y desde ayer 3 han sido aprobados. Ahí dice 2, pero como no alcancé a cambiar la diapositiva. Solo 3 han sido aprobados. La historia de la ciencia es una historia de fracasos y en consecuencia de esas grandes cantidades de vacunas de las que les estoy hablando, que están en fase 3, por lo menos que es la más avanzada, lo más probable es que muchas de ellas fracasen. Bueno, entonces no esperemos que haya 20 vacunas. No quiero que se vayan con esa idea en la cabeza, pero dense cuenta que los esfuerzos no son solamente de las vacunas de las que vamos a hablar, sino que detrás de esos esfuerzos vienen muchos otros grupos de científicos esforzándose por la vacuna. ¿Cómo, digamos, de cuáles les voy a hablar? Les voy a hablar de 4 vacunas, que son las 4 vacunas, Moderna y Pfizer-BioNTech, son exactamente la misma vacuna, solo que cambian la dosificación, pero les voy a hablar de 4 vacunas que son las 4 que se pueden aplicar y a las que podríamos acceder hoy en día. Eso no significa que mañana no se apruebe otra o que pasado mañana no se aprueben 5. Yo solamente, por mi oficio, les puedo hablar de lo que ya está aprobado. Yo no les puedo hablar de cosas que son especulaciones o que todavía están en experimentación. Por ese motivo, solo vamos a hablar de 4 vacunas. En realidad de 3, porque como les dije, Moderna y Pfizer-BioNTech son iguales, excepto por unos pedacitos pequeñitos. ¿Listo? Les voy a tratar de explicar lo más sencillo posible cómo funcionan las 3 y cuál es la diferencia que hay entre las 3 vacunas y por qué es importante vacunarse y tomar decisiones informadas. Bueno, vamos a empezar a hablar de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Este matrimonio entre Pfizer y BioNTech tiene una razón de ser. BioNTech es una empresa alemana que estaba dedicada a construir ARN mensajero. En cristiano les voy a explicar. Ellos sabían tejer códigos genéticos. Imagínense una tejedora de 2 agujas en una máquina súper especializada por allá en Alemania que sabía tejer el código genético. Y Pfizer es sin duda el laboratorio en la industria farmacéutica más grande del mundo en este momento. Entonces tenía mucha gente que sabía trabajar en vacunas y Pfizer había ya desarrollado vacunas. Se pusieron de acuerdo. BioNTech le dijo a Pfizer, venga, yo le tejo el ADN y usted, ¿por qué no se inventa una vacuna con eso que yo sé tejer? Más o menos cómpreme la tela y hágame un vestido.
Pfizer aceptó la invitación de BioNTech y descifraron entonces la estructura que le permite al virus entrar dentro de la célula, que se llama el ARN mensajero 1273. En cristiano, ¿qué significa eso? Encontraron la llave con la que el virus se mete a la célula y abre la puerta de la célula para infectar a los humanos. Y dijeron, ¡ah! Esto es lo que tenemos que poner, porque lo que vamos a hacer es engañar al sistema inmunológico, meter a la fuerza esa llavecita dentro de las células y las células van a empezar ellas solitas a fabricar anticuerpos contra el virus. Decidieron efectivamente entonces hacerlo, reclutaron más o menos a 50,000 personas y las dividieron en dos grupos. Un grupo recibió la vacuna en 2 dosis y el otro grupo recibió algo que se llama placebo, es decir, nada, pero parecía la vacuna, venía en la misma jeringuita, todo, y compararon los dos grupos a lo largo del tiempo. ¿Qué encontraron en esa comparación? Una eficacia del 95% en general, pero tengan mucho cuidado, porque hay unas grandes diferencias según la edad de las personas a quienes les aplicaron la vacuna. ¿Cómo lograron saber que la eficacia era del 95%? Estos estudios se llaman doble ciego. La persona que aplica el biológico, que aplica la vacuna, no sabe si está aplicando vacuna o si está aplicando placebo. Y el paciente tampoco lo sabe. Le dicen, bueno, continúe su vida normal, ya le pusimos las 2 dosis, y a ciegas empiezan a seguir en el tiempo a la gente y ver si se infectan de coronavirus, por un lado. Segundo, si hacen infección grave, si son capaces de transmitir la enfermedad y si tienen algún efecto adverso. Eso es lo que miran. Eso se llama un estudio fase 3. Que vieron los investigadores de Pfizer-BioNTech que después de la segunda dosis, el 95% de las personas que recibió la vacuna, no el placebo, sino la vacuna, permaneció sin enfermedad. Y eso es un éxito alucinante. Les quiero contar, la vacuna de la influenza tiene una tasa de eficacia del 60% y se pone todos los años. 95% es una locura, pero, asterisco, recuerden que entre mayor edad, entre más anciana sea la persona que recibió la vacuna, menos eficacia tiene. Y esto es muy importante recordarlo. ¿Listo? ¿En qué viene ese pedacito de ADN? Uno no puede dejar el ADN por ahí volando porque el ADN es una molécula activa, entonces lo metieron en una cápsula de nanopartículas elegantísima y se la pusieron a gente entre 16 y 82 años de vida, pero lamentablemente, al ser una molécula activa del ARN mensajero, lo tienen que congelar. Y lo tienen que congelar a una temperatura extrema, menos 70 grados centígrados. Esa es la dificultad mayor de esta vacuna. Y es lo que explica que, por ejemplo, en territorios muy pequeños o muy alejados, la posibilidad de acceso de la población general a la vacuna sea muy limitada. Les traje entonces, pues, una foto de lo que es la vacuna. Esta vacuna se pone en 2 dosis, son 2 dosis de 3 mililitros, se pone con una diferencia de 21 días y fundamentalmente son unas nanopartículas muy chiquiticas de grasa que envuelven un material genético. Si ven ustedes ese espiral que está rojo envuelto en unas varias capas violeta o lila, eso es la vacuna. Y lo que hace la vacuna al entrar al cuerpo humano es que se estrella con la célula recibe ese material genético y fabrica proteínas igualitas a las que tiene el coronavirus SARS-CoV-2, pero no causa enfermedad. Solamente hace que la célula exprese esas partículas, esas proteínas, y el sistema inmune la reconozca y fabrique finalmente anticuerpos. Esto desde el punto de vista, echando el cuento, uno dice, bueno, está muy chévere, pero la fabricación de esto es alucinante. Tiene un nivel de tecnología que parece realmente de una película de ciencia ficción y como es material sintético, es muy fácil de fabricar en masa. No es muy fácil de fabricar el proceso, pero es más sencillo hacer material sintético que material biológico que se demora más tiempo. Fundamentalmente esta es la foto de cómo funciona la vacuna de Pfizer-BioNTech, que también es la foto de cómo funciona la vacuna de Moderna. Les voy a explicar una cosa.
La ciencia, no, o sea, esto no es secreto para nadie, la ciencia debe ser abierta. Por eso, durante mucho tiempo, nos estuvimos quejando de que como no conocíamos las publicaciones relativas al funcionamiento de la vacuna, no podíamos dar fe de ella. Ya hay publicaciones suficientes con relación al funcionamiento de la vacuna como para decir, bueno, así funciona. Nos falta también seguir a largo y a mediano plazo a los pacientes que empezaron a vacunarse el 11 de diciembre de este año, del año pasado, perdón, durante todo este año, para ver cuánto tiempo va a durar la respuesta inmunológica y cuánto tiempo vamos a durar vacunados una vez nos hayan puesto una dosis de esta vacuna. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasó? Pues entonces les muestro aquí la diferencia entre la gente que tomó placebo o que le pusieron las 2 dosis de placebo intramuscular versus la gente que se aplicó la vacuna y la cantidad de personas que sufrieron coronavirus después de la aplicación, después de la aplicación de la primera y de la segunda dosis. Como verán, la diferencia es abismal con unos resultados excepcionalmente positivos como de irse para atrás. Pues, ¿qué hace la vacuna? Pues se aprovecha de la inmunidad adquirida, la célula vacunada es ingerida por las células humanas y vuelve a pasar todo este proceso de tomarle la fotografía, solo que lo que se ingiere es una célula vacunada y no una célula, perdón, infectada ni un pedazo de coronavirus. Lo que hace que nosotros no desarrollemos la enfermedad, pero sí desarrollemos los anticuerpos. Por otra parte, pues tenemos estas vacunas que están ahí con el bucecito pintado en amarillo, que dicen viral vectors encima, o sea, vectores virales. Y ese es el segundo grupo de vacunas del que le voy a hablar, en el que está metida la vacuna rusa y la vacuna de AstraZeneca. Esto sí que es ciencia ficción. Es un nivel de ciencia que, pues francamente, a mí me tiene enamoradísima. Estoy así, pues, en traga perdida por estas dos vacunas. Y se las voy a contar. La primera de ellas, de la que les voy a hablar, es la vacuna de AstraZeneca. ¿Qué hizo la vacuna de AstraZeneca? Metió un pedacito del ARN, del material genético del COVID SARS-CoV-2, dentro de un carro, dentro de un vehículo que se llama vector. Por eso estas vacunas se llaman vectores no replicantes. Ese carro, ese vehículo, era de un virus humano. O sea, es realmente un virus, es biológicamente un virus, pero es solo la carcasa del virus. Ustedes, si se acuerdan al inicio de esta presentación, les mostré que el virus es como un globito, es solo el globito de afuera del virus. Metieron un pedacito del ADN dentro del vehículo, dentro del vector. Ese vector es incapaz de causar enfermedad, pero es capaz de llevar el ARN, perdón, hasta la célula. Y una vez dentro de la célula, se vuelve a desencadenar el proceso inmunológico. También son 2 dosis. Se tienen que esperar 21 días entre cada dosis, con una eficacia del 65 al 81%, según la edad de la población estudiada. Lamentablemente no tiene la respuesta inmunológica ni la eficacia de la vacuna de Pfizer, esta de AstraZeneca, y la edad de los sujetos en los que se estudió también es una limitante. Como ustedes saben, epidemiológicamente el SARS-CoV-2 es una enfermedad que ataca y agrede mucho más a la población mayor de 70 años y solamente ha logrado una eficacia elevada en población menor de 65 años. Por ese motivo, todavía digamos, no es la vacuna de elección en primera línea para las personas de la tercera edad, pero es la vacuna de elección en primera línea en toda Europa y especialmente en el Reino Unido, de donde es el laboratorio de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Tiene una ventaja increíble y es que se puede transportar a temperaturas absolutamente normales, entre -2 y +2 grados centígrados, y tiene una vida media muy, muy larga. Y vamos a hablar de la vacuna que me trasnochó y que me tiene muy admirada con nuestros amigos los rusos, que es la famosa vacuna Sputnik 5. Es la misma tecnología, el carrito del que les hablé, como un vehículo especial que va con el contenido del ARN del COVID, pero en este caso, en vez de tener un carrito, como la vacuna de AstraZeneca, ellos hicieron un trencito con 2 vehículos, uno pegado al otro. ¿Qué hacen estos 2 vehículos?
tiene mucha más posibilidad de que el sistema inmune lo vea. Imagínense ustedes que el sistema inmune es un policía. Si hay 2 ladrones, es más fácil que los vean que si hay un solo ladrón. Entonces el sistema inmune le toma foto a los 2 ladrones y cualquiera de los 2 que vea genera una respuesta inmune. Por eso la eficacia de esta vacuna es muy superior a la de la vacuna de AstraZeneca. Es del 91.4% y es transversal a todas las edades. Acuérdense que cuando digo todas las edades, estas vacunas solo han sido ensayadas en adultos. Los niños no han sido incluidos en el estudio por muchas razones, pero la principal es que jamás se hacen ensayos clínicos de primera línea con niños. Es un código de ética que hay. Entonces, no hay vacunación para niños chiquitos y no va a haber todavía vacunación para niños chiquitos mientras no tengamos más información. Se ponen 2 dosis también y esas 2 dosis se ponen con 21 días de diferencia con la Sputnik. Me gustó mucho esta imagen porque me parece que es muy especial. Acuérdense que son 2 carritos. La inmunidad sube mucho en la primera dosis de los 2 carritos, pero se duplica en la segunda dosis. Y eso no lo hemos visto con el comportamiento de la vacuna de AstraZeneca. Para sorpresa de muchos, esta vacuna que ha sido como tan criticada y tan comentada, con la publicación que se hizo ayer en The Lancet, parece ser muy sólida, mucho más barata, mucho más fácil de aplicar y mucho más fácil de aterrizar en ciertos contextos que pues incluso países desarrollados tienen. La dificultad de congelar una vacuna a menos 70 grados centígrados es casi que un obstáculo. Ustedes se lo imaginan porque lo viven. eh, si es difícil mantener congelado el pollo, imagínense la vacuna y sobre todo en sitios apartados. En consecuencia, esta vacuna le da esperanzas, sobre todo de transporte y estabilidad, a otras regiones del mundo que no tienen la infraestructura de los países desarrollados y que claramente podrían verse profundamente beneficiados de este tipo de facilidades. Este mapa se hizo muy famoso la semana pasada, ha habido mucho debate en el que, digamos, yo no tengo ningún tipo de autoridad para meterme sobre cuál va a ser la velocidad y cómo va a ser y las críticas que tienen más que ver con política que con ciencia alrededor de la vacuna en Colombia. Les voy a explicar, sí, Colombia sí está muy tarde en la implementación de estas vacunas, está peligrosamente tarde. Pero tiene que ver con la cantidad de vacunas disponibles y la posibilidad de llevarlas a cada uno de los rincones de Colombia a tiempo. También tiene que ver con el orden de la cobertura y la capacidad que tiene no solamente el gobierno, sino los entes privados que manejan la salud en Colombia de hacer un censo, identificar las personas que necesitan la vacuna de primera y poderlo hacer de manera organizada. Yo soy una escéptica positiva o una escéptica optimista y esperaría que no fuera a finales del 2022 que estuviera toda la población vacunada, sino a mediados del 2022, pero pues depende en gran medida de factores que no podemos controlar, empezando por el número de vacunas disponibles para que nosotros compremos y accedamos a ellas. No obstante, las vacunas tienen un efecto individual. Si se vacuna a una sola persona, tiene un efecto individual importantísimo. Pero para mucha sorpresa de muchos de nosotros, tienen un efecto colectivo. Resulta que los microorganismos empiezan a volverse tontos a medida que más gente se va vacunando. Y en algunas enfermedades inmunoprevenibles de la infancia se ha visto que cuando más del 70% de los niños está vacunado, la capacidad de infectar de ciertos microorganismos se disminuye. No tenemos ni idea si con la vacuna del coronavirus va a pasar esto, pero lo que sí sabemos es que cada vez que un individuo se vacuna, eso tiene un efecto positivo en toda la población. Es decir, por cada vacunado, el vacunado tiene la responsabilidad de muchos otros a su alrededor.
Bueno, las vacunas además disminuyen la habilidad de los microorganismos para circular entre los humanos. No sé si ustedes se acuerdan que les dije que el coronavirus, SARS-CoV-2 y todos los virus son parásitos obligados. Cuando el coronavirus entra en el organismo de una persona que está vacunada, no tiene casita para reproducirse. Es decir, para el coronavirus resulta casi que imposible circular entre las personas una vez se ha metido con una persona vacunada, lo que disminuye la relación de transmisión. Hay muchas, pero muchas dudas sobre la seguridad de esta vacuna que se hizo como de afán. Unas no tienen respuesta aún porque el tiempo es el único que nos va a dar la respuesta. Pero lo primero que les quiero decir es que las vacunas son uno de los productos más seguros que pueda existir sobre la faz de la Tierra porque se aprovechan del sistema inmunológico de personas saludables y no tienen una naturaleza química sino biológica. Obviamente están hechas de compuestos químicos, pero se utilizan actividades biológicas naturales del cuerpo humano. Normalmente, a pesar de que les conté de dos mecanismos de hacer vacunas, uno es el ARN mensajero y otro es el vehículo inactivado, las materias en las cuales se elaboran son usualmente biológicamente muy seguras y muchos de los procedimientos biotecnológicos, a pesar de que esta vacuna se hizo muy rápido, ya han sido probados y más que probados. Obviamente las vacunas tienen eventos adversos. Los eventos adversos es todo aquello que sea negativo relacionado con la administración de un medicamento o de un biológico. Un evento adverso puede causar la muerte, amenazar la vida, provocar hospitalización o prolongar una hospitalización, darle una incapacidad persistente o una anomalía congénita o un defecto relacionado con el uso directo de la vacuna. No hay que confundir un evento adverso con una casualidad, es decir, causalidad. Que coincidan en el tiempo no significa que sea culpa de la vacuna. Esto tiene un origen, esta declaración que estoy haciendo tiene un origen y es que estoy viendo que hay un montón de noticias, ¿no? Entonces, que 11 personas de la tercera edad que se vacunaron en España fallecieron y le están achacando la responsabilidad a la vacuna. Que un médico en la Florida que se puso la vacuna falleció, entonces es culpa de la vacuna. No, no hay que confundir coincidencia con causalidad y hay que investigar. Es cierto que hay que investigar. Yo bajo ninguna circunstancia estoy diciendo que no haya eventos adversos de vacunas. Lo que estoy diciendo es que no nos podemos dejar llevar por los titulares de prensa. ¿Qué hay que saber? No existe ninguna vacuna que proteja al 100% de los vacunados y sea totalmente segura con todos ellos. Los eventos adversos de las vacunas son generalmente leves y transitorios, que son los que estamos viendo con los pacientes que ya están beneficiados de la vacuna. Les duele el sitio de la inyección, les da un poquito de mareo, les da escalofrío. La más frecuente de las quejas que tienen es en la segunda dosis sufrir de dolor de cabeza y la segunda más frecuente son dolores musculares en la primera dosis. Recuerden que solo sirve si hay dos dosis, ¿no? Si usted se pone solo una dosis de la vacuna, no le sirve de nada. La mayoría de los eventos adversos reportados son, como les digo, temporales y no son causados directamente por la vacuna. Y no es posible prever, o sea, no es posible saber qué personas van a hacer un evento adverso leve y cuáles personas van a hacer un evento adverso grave. Las contraindicaciones solamente pretenden minimizar el riesgo, pero no eliminarlo, porque todos los actos de medicina tienen un riesgo. Todos los actos de medicina tienen un riesgo. Lo que pasa es que comparado con el riesgo de terminar en una unidad de cuidados intensivos por una enfermedad que sería inmunoprevenible, pues ese riesgo termina siendo casi que inexistente. Les voy a hablar un poquito del riesgo para que hagamos una cuenta de probabilidades. Las probabilidades de que a una persona en Bogotá le caiga un rayo en la cabeza son 1 en 12.000, porque en Bogotá llueve 255 días al año, de los cuales todos los días hay rayos. Las posibilidades de caerse en un avión son 1 en 1.3 millones. Las posibilidades de ganarse el baloto, 1 en 8.145.060.
Y los expertos han llegado a la conclusión de que las probabilidades de un evento adverso relacionado con vacunas son menos de 1 en 1.500.000, lo que significa que claramente existe, pero es pequeñito, pequeñito, pequeñito. Normalmente lo digo y lo vuelvo a decir, cuando piensen en la vacuna del COVID, piensen en todos esos niños que fuimos nosotros y que son nuestros hijos y que vamos a ver crecer o que ya crecimos y nos salvamos gracias a las vacunas y todos esos niños que no están, que no había vacunas para su patología y toda esa gente que si hubiera estado vacunada hubiera estado con nosotros porque todos hemos perdido a alguien en esta pandemia. De alguna manera hemos perdido a alguien en esta pandemia y confiemos en que la ciencia está haciendo lo mejor posible para nosotros. Lo que más daño le hace a la vacunación son las dudas. Miren que dentro de esta experiencia de comunicación que he tenido a lo largo de los años, he tenido que enfrentarme mucho a lo que tiene que ver con los movimientos antivacunas y los movimientos eh, relacionados con las dudas de vacunas. Y lo que más he visto no es gente que odie las vacunas. Con lo que más me he tenido que enfrentar en el público, cuando todavía había salones llenos de público y esas cosas, es con gente que duda de las vacunas. ¿Y por qué dudamos? Pues dudamos fundamentalmente porque eh, ya no vemos esas enfermedades que mataban a los niños o los dejaban con secuelas impresionantes. Ya no sentimos tan de cerca la enfermedad, lo que ha hecho que tengamos una distorsión de la percepción de la vacuna. Y a magnificar ese dolor en el chuzón o el posible dolorcito de cabeza o incluso las náuseas que nos pueden dar como efecto adverso de la vacuna, porque como no sentimos lo horrible que es la enfermedad, pues nos parece horrible el evento asociado a la vacuna. No vacunarse es influido por muchas creencias y lo que tenemos que hacer frente a nuestras creencias es verificarlas con la mejor fuente posible. Si yo me voy a comprar un vestido, no voy a la carnicería a pedir consejo, voy a donde la modista. Lo mismo, si yo tengo dudas frente a las vacunas, lo mejor es preguntarle al experto. Los expertos de vacunas no son influencers que hacen TikToks. Los expertos en vacunas somos usualmente personas del área de la salud que nos hemos dedicado al tema, porque usualmente los dermatólogos no saben mucho de vacunas, pero los pediatras sí, porque nos dedicamos a eso. En este caso, en el caso del coronavirus, no actuar es fundamentalmente hacer daño. No seguir esa cadena del queso suizo del que les hablé al inicio de esta conversación es hacer daño y claramente no quisiera que eso pasara. De nuevo le repito, mi nombre es Laura Joachim. Yo siempre estoy a la orden para contestar todas las dudas que surjan desde la asociación y pues si tienen alguna pregunta, este es el momento de hablar o callar para siempre. Doctora, muchas gracias. Muchísimas gracias. Personalmente quedo encantada con haber tenido la oportunidad de escucharla en un tema que yo sé que está resolviendo muchas dudas en una forma muy clara, muy científica y muy al alcance de todas las personas que están hoy conectadas. Ya hay unas preguntas y yo quisiera dárselas a conocer iniciando unas que tengo aquí. Luego le paso la palabra a Jennifer para que nos diga otras. En general, hay la inquietud referente a su enfermedad y al tratamiento que cursa. Estamos en Acopel trabajando con pacientes Gaucher, Fabry, Pompe, mucopolisacaridosis, algunas otras enfermedades como raquitismo ligado al X, deficiencia de lipasa ácida lisosomal, HPP, pues por mencionarlas así muy rápidamente, y todos tienen tratamiento en la mayoría de los casos biológicos. Entonces preguntan si el vacunarse les puede afectar y si entra en conflicto con los tratamientos que están llevando, digamos que algunos son reemplazos enzimáticos.
No hay una sola respuesta. Te imaginarás, Ok, Luz, que cada patología tiene una respuesta determinada, pero entender cómo funcionan las vacunas va a guiar a sus médicos para elegir la mejor vacuna. Acuérdense que en este momento están aprobados dos formas de vacunar. Una de las formas más precisas, que es la de Pfizer-BioNTech, es casi que un anticuerpo monoclonal para los que estén en ese tipo de tratamientos. Entonces podría competir con el tratamiento. La de Sputnik y la de AstraZeneca no son y no compiten porque son vehículos o vectores atenuados. La elección de la vacuna está en manos de su médico tratante, porque el médico tratante tiene que conocer a detalle si, por ejemplo, uno está con corticoides, si uno está con tratamiento con anticuerpos monoclonales, lo que esté haciendo de tratamiento, y tiene que elegir entre las vacunas disponibles la que más seguridad represente frente al tratamiento de base del paciente. Me encantaría dedicarme a cada una de las enfermedades, pero pues obviamente no soy experta en ellas, por un lado. Y ok. segundo, pues nos llevaríamos un montón de tiempo una por una. Lo que sí tienen que hacer es pedirles a sus médicos tratantes que se enteren detalle a detalle sobre cómo funcionan cada una de las vacunas, porque ese conocimiento es el que nos va a hacer y nos va a permitir elegir la mejor vacuna para cada una de las patologías. Es diferente tener un raquitismo que tener una enfermedad de Pompe, que tener, es decir, ustedes tienen un grupo de enfermedades todas raras, pero no todas iguales. Exacto. Entonces, pues tengo que ser supremamente prudente en cualquier recomendación. Ok. Siguen dos pequeñas cosas y son alguien que ya le dio Uh y -huh. si llegaran a vacunar a los niños, Alguien que ya le dio, ¿se puede vacunar se puede vacunar, o pero se está de debe? último en nuestra línea. Ok, Sí, pero está de último en nuestra línea de tiempo. Primero porque son muy escasas las vacunas, segundo porque sabemos que su sistema inmune va a tener seguramente entre 6 y 9 meses una protección casi que absoluta. Y tercero, estamos viendo cómo los pacientes que ya han tenido enfermedad por SARS-CoV-2, solo con una dosis de vacuna pueden generar anticuerpos de nuevo. Entonces están de últimos en la fila, y esto es un pero grande en mayúsculas, pues con negrita sostenida, es posible que necesiten solo una dosis. ok. ¿Y algún asintomático que tenga la enfermedad y resulte siendo vacunado? Ah, pues eso nos ¿Hay va a pasar. conflicto? Sí, nos va a pasar, No, ¿no? sí, eso No hay nos va a problema. pasar. No, porque fundamentalmente lo que hace la primera dosis es dar el primer envión que daría la enfermedad. Entonces es posible que haga más síntomas, pero eso sí nos va a pasar, digamos, eso está estimado dentro de las cosas que nos pueden pasar en el baloto de la vida. Claro. Es que se nos cuele un asintomático. Con relación a los niños, ¿cuál era la pregunta, perdón? ¿Llegarán a vacunarse? ¿Estará Todavía previsto para no. el futuro? Para el futuro sí, pero todavía no, porque como les expliqué, hay una serie de contravenciones en la edad pediátrica. Una de ellas es que el sistema inmune de los niños es un sistema inmune excepcionalmente feroz. Es así de intenso como son ellos. Y esa intensidad hace que su hiperactividad tenga una respuesta vaccinal completamente diferente. Muchas de las vacunas que ponemos en la infancia sería casi que impensable ponerlas en la vida adulta, porque nuestro sistema inmune no daría abasto. Entonces Ok. tenemos que ver el comportamiento en los adultos y después de hacer todas las fases 4, porque existe fase 4, yo sé que ustedes ahora todos saben que es una fase 1, 2 y 3, pero la fase 4 es cuando empezamos a incluir niños, primero adolescentes, luego niños y finalmente lactantes. Esto va como para atrás, siempre. Ok. Jennifer, tenemos más, doctora, estamos con 3 conexiones al tiempo. Una es en este Zoom, Tranquila. que hemos llegado a 40 asistentes, pero tenemos igual por Facebook Live y por YouTube. Entonces tenemos más de 100 personas conectadas. Jennifer ha recaudado otras preguntas.
Claro que sí. Doctora, nos preguntan, por ejemplo, desde Facebook, nos pregunta Luisa Fernanda Alzate, ¿qué hacer los cuidadores si no tenemos acceso a la vacuna en la primera fase, pero estamos expuestos a las clínicas e IPS con nuestros niños? Van a tener acceso seguramente en la segunda fase. Es como los médicos que no estamos en primera línea no vamos a recibir la vacuna en la primera fase, aunque estamos viendo pacientes en consulta externa. Es la misma situación. Y en cuanto a recomendaciones, sería continuar con todos los protocolos de seguridad. ¿Se acuerdan que les dije? Acuérdense de mi rollo del queso suizo. Antes de la vacuna, tenemos todas las acciones que les mencioné. Y por más que estemos vacunados, no podemos abandonar las acciones que les mencioné. Ah, no, es que como ya tengo vacuna no me vuelvo a lavar las manos. Como ya tengo vacuna no me voy a poner tapabocas y me voy a, no sé, voy a decir cualquier barbaridad. Me voy a lamer los tubos del Transmilenio porque como yo ya estoy vacunado. No, señor. Porque una cosa que no sabemos con los pacientes vacunados es su capacidad de infectar a otros. Ellos no se enferman, pero ellos sí transportan el virus y son capaces de infectar a nuestros seres queridos. Entonces, seamos muy juiciosos, pero muy juiciosos en continuar con nuestro queso suizo. Entre más seguridad tengamos, mejor nos va a ir, siempre. Nos habla alguien de que tiene hemofilia, nos está expresando la preocupación del punzón o la aguja, el chuzón, quizás porque lo haga sangrar o algo. No, los pacientes hemofílicos se pueden vacunar. De hecho, nosotros los pediatras tenemos muchos pacientes hemofílicos totalmente vacunados. Lo que sí tenemos que hacer es la preparación que le hacemos a todos los pacientes hemofílicos con el factor que les corresponda en el momento del acceso, pero los pacientes hemofílicos no tienen ningún problema, ninguno. Okay. ¿Algo más, Jennifer? Y tenemos una pregunta de María Victoria, de la Asociación de Usuarios de Salud Total. Nos dice, la vacuna colocada de las 2 dosis, ¿cuánto tiempo es inmune al paciente? El paciente se vuelve inmune al virus gracias a la vacuna. ¿Y por cuánto Entonces, tiempo? Esa inmunidad dura, hasta ahora, lo que sabemos, entre 6 y 9 meses. Es teórico. Les voy a explicar por qué. Porque no tenemos cómo saber si el primer paciente se vacunó el 11 de diciembre. No tengo cómo hacerle seguimiento porque yo no puedo adelantar el tiempo. Entonces, a ese primer paciente que se vacunó el 11 de diciembre, le vamos a volver a hacer prueba dentro de 3, dentro de 6, dentro de 9 meses. Usualmente, las vacunas de esta índole conceden una inmunidad de aproximadamente 3 años. ¿Qué va a pasar dentro de 3 años? Esto es teórico, porque no tenemos ninguna evidencia, porque la vacuna no lleva 3 años en el mercado. De nuevo, tengo que decir que esto es netamente teórico. Dentro de 3 años, más o menos el 65 a 70% de la población mundial va a estar vacunada. Entonces vamos a tener la famosa inmunidad de rebaño. Y cuando tengamos la famosa inmunidad de rebaño, esta cepa de coronavirus SARS-CoV-2 que estamos viviendo en este momento ya va a estar medio abandonada porque no va a encontrar huéspedes donde reproducirse a la misma velocidad. Entonces, en principio, teóricamente, son 3 años, teóricamente. Pueden ser más, pero pueden ser menos. Y no lo vamos a saber sino haciendo seguimientos de los estudios fase 4 de los que les hablé. Y eso solamente se logran con el tiempo. Lamentable o afortunadamente, pues se logran solo con el tiempo. Tenemos una más, mientras quizás Jennifer recupera comunicación porque tuvo problemas. Los pacientes anticoagulados. ¿Tendrán alguna contraindicación? Ninguna. Si están anticoagulados con cumarínicos, que es como el anticoagulante que menos se usa, pero de todas formas, o cualquiera de los nuevos anticoagulantes que no interfieren con el proceso de la vitamina K, ninguna contraindicación. Están con Clexane o con cualquier otra de los medicamentos subcutáneos, la aguja con la que estamos vacunando es igualita a la del Clexane. Es una miniaturita. Ok. Bueno, de los que están aquí en el Zoom, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, nos le escribe en el chat. ¿Está alguien hablando de la debilidad muscular del pompe?
Sí. Yo estoy aquí viendo en el chat. Sí. Ok, claro, las enfermedades como las atrofias musculares, la enfermedad de Pompe o las enfermedades inflamatorias en general, siempre que uno tiene contacto con un virus, se empeoran los síntomas, siempre. Okay. Cualquier tipo de enfermedad de base, pues lo digo más por pediatra que por las vacunas, cualquier tipo de enfermedad de base, enfrente de un virus se exacerba o se alborota. Es posible que esas descritas incomodidades como efectos adversos o indeseables de la primera y la segunda dosis de las vacunas sean un poco más marcados en los pacientes con patologías inflamatorias o con patologías dolorosas. Eso es posible. No es la regla, es posible. Y lo que hay que hacer es preparar al paciente, de nuevo, de la mano de su médico de cabecera, con analgesia un poquito reforzada y un poquito más de manejos locales que lo que haríamos con un paciente sin patología de base. Ok, le quiero comentar, doctora, que tengo aquí una comunicación que me complace mucho, y es que don Hermes Sangucho, desde una comunidad indígena del Cauca, nos escribe lo siguiente. Buenas tardes a todos. He quedado satisfecho al 200% o más. Mi pregunta es, ¿cómo se resuelve la inmunidad de los niños? Bueno, los niños son, como les digo, unas máquinas excepcionales, son como un carrito nuevo. Los niños tienen una inmunidad adquirida por rebaño supremamente buena, y en general lo que nosotros hemos visto es que la respuesta antigénica de los niños es muy constante, siempre hacen una respuesta antigénica, o sea, fabrican anticuerpos muy bien, y la enfermedad, si se llegan a contagiar, es mucho menos severa que en los pacientes adultos. Lo que nos hace pensar esto es que la vacunación masiva no los va a beneficiar a los niños menores de 5 años tanto como la benefician otros actos de vacunación, como la de las paperas o como la de la varicela, o sea, no los va a beneficiar tanto. Y en consecuencia, pues no vamos a hacer un esfuerzo de vacunación inicialmente con eso. Los niños se van a inmunizar por comunidad y se van a inmunizar con las acciones de los adultos en la primera fase. Cuando les estoy hablando de la primera fase, no es la primera fase de vacunación, sino la primera fase de la pandemia. Las pandemias se demoran muchos años en resolver. No sé si ya se dieron cuenta, pero toda nuestra vida ya cambió y así se quedó durante un tiempo. Entonces, en esta primera fase, que es la fase de pandemia pico resolución, en estos años que nos esperan, los niños dependen casi al 100% de nuestra responsabilidad como adultos, no de actos de vacunación. Ok. Nos dices, Neda, que tiene Fabry y esclerosis, que si puede vacunar con esas dos patologías que ¿Qué está edad padeciendo. tiene? No nos contó la edad. Yo creería que es una Pero no es una señora niña, grande, no es una niña. No es Ok. una niña. Sí se puede vacunar, pero se tiene que, digamos, hacer un plan de vacunación. Es decir, en estos casos, la vacunación, que normalmente es un acto de salud pública, o sea, uno puede ir a un estadio a vacunarse. En estos casos en particular de dos patologías concomitantes, además dos patologías raras concomitantes, el acto de vacunación se vuelve un acto un acto médico, es un acto terapéutico. Entonces tiene que ser bajo vigilancia de su médico con toda la preparación que tendría un acto médico en una patología como la de ella. A diferencia de otras personas, ella no debe ir a hacer fila a la central de vacunación del resto del mundo, no. A ella la tienen que abordar como si fueran a hacerle un procedimiento médico. Yo tendría aquí para comentar lo siguiente, doctora, y es una de las recomendaciones de dos nomás que tengo para todos los pacientes. En primer lugar, informarles que las enfermedades huérfanas como tal no está dentro de las patologías existentes con las que priorizaron algunos pacientes. Pero sí es muy importante que esto sea consultado individualmente con su médico. Debiera ser un mes de, primero,
actualizar datos en EPS. Todos debiéramos estar con patología o sin ella actualizando datos en EPS. Es mi primera recomendación. Y para los pacientes de enfermedades huérfanas, busquen ese contacto, esa cita con los médicos y traten su caso particular. Y que si el médico tiene una recomendación específica, por favor, pídanla por escrito, que no están priorizados, pero ante una recomendación especial médica se puede solicitar priorización o manejo diferencial. Entonces, son 2 recomendaciones, no le olviden, actualizar datos y conseguir cita con el médico tratante. Y yo voy a meter la cucharada y no bajen la guardia. Ok. Sigan Obviamente. manteniendo la distancia, sigan usando tapabocas, sigan lavándose las manos. Ni con Ok. vacuna ni sin vacuna. Estamos entonces, doctora, dejando las preguntas aquí. Tengo yo una más de un estudiante de pregrado de medicina que además tiene POMPE y pregunta la fase en la que le estarían aplicando la vacuna. Ya sabemos que no están Depende. priorizados. No Sí, estás priorizado, pero por estudiante de medicina, si estás ya en tu rotación de urgencias, te van a poner de primero. En Entonces este depende. momento, sí, claro. En este momento vamos a darles una rapidísima información de cómo van a ser esas fases de vacunación y cómo ha dispuesto el gobierno ese esquema de vacunación, porque también necesitan conocerlo para que lo conversen con sus médicos. Pero a mí se me queda una pregunta entre el tintero, Marcela, si puedes ir subiendo la presentación, y mientras tanto yo le voy preguntando a la doctora. A mí me preocupó ver que solamente una vacuna habla de 89 años máximo, que es la rusa, la Sputnik. O sea que alguien de 85 años, que es muy frecuente encontrar todavía Sí. población en esa edad, tendría que esperar la rusa. ¿No le No. aplicarían una Pfizer No, o le no le aplican la aplicarían? le aplican la Pfizer, solo que ahí tenemos que, acuérdate que yo me tengo que pegar a los estudios clínicos. Okay. El paciente más anciano que se incluyó en los 44,000 pacientes del estudio Pfizer tenía esa edad. No obstante, se considera segura incluso por encima de esa edad. De hecho, recuerda que en el nuevo decreto de vacunación se priorizaron los mayores de 80. Sí, por eso Los pacientes, sí, los pacientes ancianos son la prioridad vaccinal, es decir, no hay duda. Lo que pasa es que tú no puedes declarar cosas que no están escritas ni que fueron hechas dentro del estudio clínico. El motivo por el que no vacunaron gente mayor de 85 años en Pfizer no lo encontré, pero la publicación está, digamos, ha sido fraccionada. Es posible que algunas de las publicaciones a las que accedí tengan la explicación y yo no la haya encontrado, pues. Mientras que la publicación de ayer de Sputnik sí tiene la explicación de todo. O sea, hicieron una sola publicación y no varias. Entonces, de pronto puede ser esa el motivo, la causa. Ok. Bueno, entonces, como doctora, nuevamente, muchísimas gracias. Con todo el gusto.